Bueno, hermanos, vamos a empezar con la enseñanza. Ya llegamos a la enseñanza número 40 de la serie Recobrando el Evangelio y la novena parte del apartado sobre la ley y el Evangelio. Hoy vamos a continuar meditando en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Jesús habla casi al inicio del Sermón del Monte y Él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El nombre de la enseñanza de hoy es la justicia que agrada a Dios y la que no le agrada. La justicia que agrada a Dios y la que no le agrada. Vamos a volver a orar otra vez. Señor, gracias por este tiempo. No nos damos cuenta realmente de lo que está sucediendo en este lugar. Has estado entre nosotros, guiándonos a través de las oraciones, a través de pequeños consejos y palabras de corrección, exhortación e instrucción que nos hemos dado unos a otros. Señor, has estado recordándonos tus promesas, tus advertencias y tu bendito evangelio. Señor, y ahora acá estás otra vez, siempre el protagonista, para enseñarnos acerca de tu palabra. Señor, esta es tu arca de salvación. El diluvio fuera es grande, pero nosotros estamos seguros dentro. Señor, ciertamente no habríamos entrado a esta arca si no nos hubieses escogido para entrar en esta arca. No habríamos querido entrar si no hubieses inclinado nuestro corazón para que entremos. Señor, muchas gracias. He aquí tu tabernáculo con los hombres, tu habitación, el lugar santo, donde tu presencia se pasea con libertad. Oh Señor, es cierto, como Esteban dijo en oración hace minutos, tus ríos de agua viva están corriendo entre las patas de nuestras sillas. Gracias, Señor. Gracias. Te pido que me ayudes a poder expresarme, porque no puedo dejar de escuchar la música de tu gracia. Y mi corazón tiene tanta paz y tanto gozo y tiende al quebrantamiento. No voy a poder expresarme si no me ayudas, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Amén. Vamos a continuar meditando, sobre todo en el versículo 20 de Mateo 5, porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como estuvimos aprendiendo en las enseñanzas pasadas, en este texto Jesús habla acerca de la necesidad de tener una vida justa que evidencie nuestra fe en Él. En el día del juicio final al cual Jesús nos traslada por medio de sus palabras, nosotros solo vamos a entrar en la etapa futura del reino de Dios, que va a inaugurarse después del día del juicio final, si contamos con un historial de buenas obras que evidencien nuestra fe.
Jesús está diciendo, a menos que ustedes guarden mis mandamientos, no van a poder entrar en mi reino, en aquella etapa futura que va a inaugurarse después del día del juicio final. Ahora Él se propone en el resto del Sermón del Monte, y lo ha estado haciendo en parte hasta el momento, una cosa más. Él quiere contrarrestar las interpretaciones falsas de los escribas y fariseos, los maestros religiosos de Israel. Él nos está diciendo, de hecho, que si nosotros no tenemos una vida más piadosa, más justa, más santa, más pura, más recta que la de ellos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces Él quiere ahora mostrarnos dónde está el problema con los escribas y fariseos. ¿Cómo es la doctrina de aquellos hombres que no van a entrar al reino de los cielos? ¿Cuáles son las características de la justicia de los líderes de Israel que están quedando fuera del reino de Dios y que impiden que otros entren al reino de Dios? Esa es la intención de Jesús. Él quiere enseñar que aquellos que realmente están abrogando la ley son los que le acusan a Él de estar abrogando la ley, los escribas y los fariseos. Los escribas, el departamento oficial de la ley en Israel, y los fariseos, la secta más extremista y tradicional dentro del pueblo de Israel de aquellos días. Jesús les dice en Marcos capítulo 7, versículo 9, a los escribas y fariseos: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A través de las siguientes secciones del Sermón del Monte, Jesús va a contrarrestar las interpretaciones de los escribas y fariseos que eran aceptadas como tradición en Israel, y Él va a establecer el verdadero significado de la ley. Específicamente Él va a centrarse en alguno de los 10 mandamientos. Vamos a tener solo 2 puntos hoy. El primer punto, la justicia de los escribas y fariseos, y el segundo punto será la justicia de los bienaventurados. Primer punto, la justicia de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos se creen más que justos, ellos se creen más que salvos. Ellos se sienten tan especial que de hecho dicen que los gentiles no son más que perros salvajes, leña destinada para el infierno. Así es como ellos hablaron y hablan incluso hasta el día de hoy acerca de los gentiles. Y la razón por la que ellos se sienten tan buenos es porque no entienden el verdadero alcance de la ley. Ellos tienen una mala doctrina de la santidad de la ley porque tienen una mala doctrina de la santidad de Dios. Ese es el problema básico con ellos. Ellos no entienden la profundidad de la ley porque interpretan la ley a través de su propia superficialidad. Ellos son carnales, superficiales y legalistas y creen que la ley es como ellos. Interpretan la ley a través de su propia experiencia. Y la razón por la que ellos tienen una mala doctrina de la santidad de la ley es porque ellos tienen una mala doctrina de la santidad de Dios. Ellos no entienden qué tan santo es Dios. Ellos no comprenden el significado de la pureza moral de Dios. Entonces no pueden siquiera imaginar cuál es el alcance real de los 10 mandamientos. Ellos no entienden que los 10 mandamientos apuntan al corazón y no a la mera conducta externa, porque no entienden que Dios es un Dios tan santo que no aceptarán nada que no sea puro de corazón. Entonces Jesús se propone demostrar a través de sus interpretaciones de la ley el verdadero carácter de Dios, la verdadera santidad de Dios. Nunca vamos a entender la voluntad de Dios a menos que primero comprendamos el carácter de Dios. Necesitamos una revelación de la santidad de Dios para entender cómo debemos obedecer su ley. Nunca podremos entender cuál es aquella clase de justicia y obediencia que complace el corazón de Dios a menos que entendamos cuál es el carácter santo de aquel Dios que nos ordena serle obedientes. Ese es el problema básico con los escribas y los fariseos. Jesús está resaltando un principio fundamental, el principio de que una mala doctrina lleva a una mala práctica. Una mala doctrina lleva a una mala práctica. No es posible tener un conocimiento erróneo acerca de quién es Dios y poder obedecerle. Es absolutamente imposible.
La razón por la que los escribas y fariseos, los hombres más religiosos sobre la faz de la tierra, están quedando fuera del reino de Dios es porque su práctica es mala. Y la práctica de ellos es mala porque la doctrina de ellos es mala. Voy a volver a este punto tan solo en minutos. Jesús, con autoridad solemne, dice una y otra vez: de cierto os digo que la justicia de los escribas y fariseos no complace a Dios. Él mismo les dice más adelante en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos no entienden la justicia y la misericordia a la cual la ley debe movernos, porque no entienden la justicia y la misericordia del carácter de Dios. Y ellos no tienen la respuesta de fe que deberían tener ante la ley, porque ellos creen que pueden guardar la ley aparte del auxilio de Dios. No encuentran obligación de confiar en las promesas de Dios para guardar la ley, porque simplemente ellos creen que la ley es tan superficial que ellos, siendo carnales, pueden ser capaces de guardarla. Ese es el problema con ellos. Jesús se vuelve específico en su ataque a las falsas doctrinas de los escribas y fariseos. De los versículos 21 al 48 del resto de Mateo 5, Jesús comienza a exponer la ley de Dios. Él comienza a centrarse en alguno de los 10 mandamientos. Y Él va a comenzar con no matarás. Y Él va a decir: ustedes, escribas, fariseos y los que le siguen, se sienten bien porque no han cometido físicamente asesinatos. Sin embargo, aquel desprecio hacia el prójimo, aquel desear al mal hacia el prójimo, es la misma semilla que lleva al asesino a correr a sus víctimas. Por lo que el enojo, la indiferencia, la discriminación es exactamente igual que el asesinato para Dios. Él ve la potencia, Él ve la semilla, Él ve lo que el hombre sería capaz de hacer si la gracia no cortara el brote de esas semillas. Luego Él sigue con el adulterio y dice exactamente lo mismo. Los escribas, fariseos y muchos religiosos se creían buenos porque ellos no cometían adulterio físicamente, mientras que por dentro ellos estaban llenos de codicia. Y lo que Jesús va a decir es que aquella codicia que entra por los ojos y se practica en el corazón, para Dios es exactamente igual que el adulterio físico. Luego Él va a seguir con la veracidad, los juramentos, el divorcio y el recasamiento y el amor hacia el prójimo. Y va a demostrar que la justicia de ellos es una justicia superficial. Jesús usa una introducción para enseñar la ley y contrarrestar las interpretaciones falsas de los escribas y fariseos, que hace que después de escucharlo decir que Él es el centro de las Escrituras, el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, el aire se paralice a su alrededor. Él dice: oísteis que fue dicho por los antiguos o a los antiguos, pero yo os digo. El yo os digo es una manera de hablar solemne y con autoridad en extremo. Este es el mismo Dios que ha dado la ley en Sinaí, que ahora viene a nosotros, vestido de humanidad, sin trueno, sino con una voz humana, pero que habla con la misma autoridad y con el mismo derecho. Él no viene ahora a dar la ley, pero Él viene ahora a interpretar la ley. Y eso debería hacer que todos los que tienen oídos para oír se paralicen y presten suma atención, porque es Dios hablando. Los escribas y fariseos entonces interpretaron la ley de una manera superficial, por eso ellos se creían tan buenos. Saulo de Tarso, uno de los fariseos más fundamentalistas, más extremos, se creía incluso algo así como perfecto. En Filipenses capítulo 3, versículo 9, él dice de sí mismo: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Así es como Saulo de Tarso, después llamado Pablo, cuando se encontró con Jesucristo, concluyó su autoexamen. Su entendimiento de la ley era tan superficial que él, después de examinarse conforme a la enseñanza de los fariseos, él se llegó a creer irreprensible. Él pensó que era irreprensible. Sin embargo, cuando él se encuentra con Jesús en el camino de Damasco, él queda 3 días sin comer. Piensen eso. Después de encontrarse con Jesús, la destrucción de sus ideas fue tal, el shock fue tal, que él pasó 3 días sin poder comer. Él se dio cuenta de que todas sus ideas acerca de la santidad de Dios, la misericordia de Dios, acerca de sí mismo, acerca de la ley, acerca del pecado y acerca de este hombre Jesús, eran completamente erróneas. Y la crisis fue tal, la destrucción de su mundo fue tal, que él pasó 3 días sin poder comer, buscando una explicación. Eso es lo que sucede cuando un hombre da con el Evangelio, aunque no es el efecto que el falso Evangelio causa. Jesús va a demostrar que los ojos de la ley son los ojos de Dios. Los ojos de la ley son los ojos de Dios. La ley es una expresión del carácter de Dios. La ley es simplemente la ventana por medio de la cual nosotros podemos conocer un poco más acerca de quién es Dios y la ventana por medio de la cual Él puede conocer más acerca de nosotros. ¿Se imaginan, hermanos, un hombre que cometió decenas de asesinatos y que cometió decenas de adulterios, sentirse orgulloso de sí mismo, considerarse irreprensible en cuanto a la ley, pensar que es mejor que otros y sentirse bien cuando hace algunas buenas cosas? Eso es exactamente lo que los escribas y fariseos estaban haciendo. Ellos estaban llenos de homicidios, llenos de codicias, llenos de adulterios. Sin embargo, ellos se paran en las plazas y oran con confianza, llaman la atención sobre sí mismos, se ofrecen como ejemplo para todos los demás. Ese es el contexto con el que Jesús está lidiando. Los escribas y fariseos, aunque se veían muy bien por fuera, aunque estaban llenos de obras, por dentro eran asesinos y adúlteros. Ellos, tal como muchos falsos conversos en nuestros días, estaban encerrados por la cárcel de su conciencia. Y sus presos, asesinato, murmuración, codicia y vanidad, pedían a gritos la liberación. Y lo único que les impedía abrir la puerta a estos monstruos era el orgullo de querer resaltar en una cultura religiosa. Nada más que eso. Nada más que eso. Jesús dice en Mateo 23, versículos 27 y 28, versículos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como dije hace unos minutos, los escribas y fariseos, y esto es exactamente lo mismo que sucede hoy en la mayor parte de la población evangélica, del mundo evangélico, interpretaban la ley a través de su propia superficialidad. Ellos interpretaban la ley a través de sus propias experiencias. Entonces sacaban conclusiones erróneas. Ellos no entendían que para poder guardar la ley se necesita un corazón en el que no moren asesinato, codicia, vanidad y murmuración, sino amor, pureza y justicia, un corazón nuevo. Incluso cuando Jesús habla con uno de los principales entre los fariseos, Nicodemo, en Juan 3, versículo 10,
él tiene que llegar a decirle, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús está discutiendo con él acerca del nuevo nacimiento y Nicodemo se queda atónito ante las interpretaciones de Jesús, de las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el nuevo nacimiento. Ellos no hablan un mismo lenguaje. Nicodemo simplemente no entiende qué es lo que Jesús está diciendo cuando habla acerca del nuevo nacimiento. No entiende a qué va. Incluso él dice algo absurdo, Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede el hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, ¿cómo puede ser posible, Nicodemo, que no tengas una doctrina acerca del nuevo nacimiento? Y él les dice, el que no nace nuevo no va a entrar en el reino de Dios. El que no tiene un corazón justo no va a practicar la justicia. El que no tiene un corazón puro no podrá guardar la ley de corazón. Y por lo tanto no va a entrar en el reino de Dios. Otra vez Jesús vuelve a levantar el mismo principio en esta escena de Juan capítulo 3. No es posible tener una mala doctrina y una buena práctica. No es posible. Si nosotros no tenemos una buena doctrina del nuevo nacimiento, nunca podremos juzgar si hemos nacido de nuevo o no. Ahora piensen esto, hermanos, déjenme hacer una aplicación a nuestro contexto actual. Los líderes de la iglesia evangélica de hoy, la mayoría de los líderes de la iglesia evangélica de hoy son Nicodemo. Ellos son Nicodemo. Ellos no entienden acerca del nuevo nacimiento. Ellos leen las escrituras donde se nos enseña acerca de la doctrina del nuevo nacimiento, pero como están muertos en sus delitos y pecados, simplemente no entienden. Ellos no pueden escuchar la voz de Dios porque no tienen oídos para oír la voz de Dios. Entonces lo que sucede es una tragedia. Si perdemos la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de la regeneración, perdemos la doctrina del poder de Dios en la conversión. Y si perdemos la doctrina del poder de Dios en la conversión, es decir, lo que Dios hace a través de la predicación del Evangelio, en una persona que cree, o una persona que llega a creer a través del poder de Dios, entonces perdemos el mismo Evangelio. Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Perdimos la doctrina de la regeneración y por lo tanto perdimos el Evangelio mismo. No somos capaces de discernir cuándo Dios ha transformado la vida de un hombre y cuándo no. Y todo esto termina en lo que llamamos la gran apostasía. La gran apostasía, miles y miles, mares de hombres que creen que son cristianos porque simplemente hicieron una oración o tomaron alguna decisión moral, que no tienen deseos, que no tienen pasión, que no saben lo que significa el primer amor, que no se deleitan en la ley de Dios, que no entienden las experiencias del salmista que dice que la ley de Dios en el Salmo 19 es más dulce que la miel para él. Pero creen que son cristianos. Y nadie va a decirles que no son cristianos porque no entienden la doctrina de la regeneración. Lo mismo que dijo Jesús a Nicodemo debemos decir a la iglesia evangélica de hoy. ¿Cómo no pueden entender la doctrina de la regeneración? ¿Cómo no saben acerca de la doctrina de la regeneración? Piensen qué trágico es esto, hermanos. Realmente la mayoría de los pastores en nuestra ciudad, en nuestro país y quizás en Sudamérica, esta mañana deberían retorcerse en un rincón del salón de su iglesia porque están mandando miles de personas al infierno. Miles de personas al infierno. Están cerrando las puertas del reino de Dios delante de los hombres exactamente igual que los escribas y fariseos lo hicieron. Porque ofrecen un evangelio diferente con condiciones de conversión diferentes y ofrecen una seguridad de salvación que no se basa en un entendimiento profundo de la ley de Dios, sino en un entendimiento carnal de la voluntad de Dios, de las exigencias de Dios, y de fondo está esto: no saben quién es Dios.
tal como los escribas y fariseos. Su mala doctrina de la verdadera conversión proviene de una mala doctrina de la santidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios exige? ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? ¿Cuál es la verdadera piedad? Y obviamente casi no pueden ver el contraste entre un verdadero cristiano y alguien que no lo es, porque nadie se convierte, porque nadie está predicando el Evangelio. Y ese es el círculo vicioso en el que gira nuestra iglesia, nuestro país. Es trágico, ¿no? Es trágico. La mayoría de los pastores piensan que sirven a Dios y se sienten bien el domingo por la noche, pero ellos están en realidad sirviendo a Satanás. ¿Quién tuerce la palabra sino Satanás? Él es el que torció las palabras de Dios en Edén. Él es el que tuerce el Evangelio ayer, hoy y hasta que se ha arrojado el lago de fuego. Sería mejor ser un asesino que ser un falso predicador del Evangelio. Los falsos predicadores del Evangelio, de hecho, son asesinos. Ellos están mandando a las personas al infierno. Sobre todo estoy hablando de aquellos que por cobardía no predican la verdad. Así de trágico es el panorama, por lo cual la población evangélica de hoy se parece más a los escribas y los fariseos que al Nuevo Testamento. Tenemos un papel crucial que jugar como luz. Si nosotros no llevamos esta luz a las masas, entonces no hay esperanza. No hay esperanza. Jesús, por lo tanto, saca la espada de la ley de Dios, la desenvaina y atraviesa de lado a lado a los religiosos de su tiempo. Él les muestra que la justicia que ellos tienen no complace a Dios, que no es más que hipocresía disfrazada de piedad, que la ley apunta al corazón, que lo que Dios quiere es el corazón, los deseos, no nuevos pensamientos, no nueva conducta, sino nuevos deseos que hagan coherente la conducta y no la hagan hipócrita. De hecho, Jesús acaba de decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Sin embargo, los escribas y fariseos no son pobres en la opinión que tienen de sí mismos. Más bien, en vez de considerarse absolutamente indignos del perdón de Dios, dicen, como aquel hombre del que Jesús habla en Lucas 18, versículo 11, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo ayuno, yo doy mis diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿por qué muchos evangélicos oran así? Porque el evangelio que se les está predicando les lleva a orar así. Ellos no pueden ver que sí son ladrones, injustos y adúlteros a los ojos de la ley de Dios. Jesús dijo en el sermón minutos más tarde: bienaventurados los que lloran. Pero los escribas y fariseos no están convencidos de pecado al punto de que lloran. Mientras leen los 10 mandamientos, ellos no son heridos, ellos son insensibles porque tienen un corazón de piedra. Mientras que los cristianos se retuercen y enroscan de convicción de pecado y claman a la gracia soberana que venga sobre ellos. Mientras los cristianos tienen semejante actitud, los escribas y fariseos oran diciendo: gracias, Señor, que no soy como aquel cristiano que se cree tan pecador. Eso es lo que sucede cuando un falso converso escucha orar a un verdadero cristiano. ¿Cómo este hombre puede tener esa conciencia de pecado? ¿Cómo puede ser tan pobre en la opinión de sí mismo? ¿Qué cosas hará este hombre? ¿Qué crímenes cometerá que ora de esa manera? ¿Qué cosas habrá hecho este hombre? Jesús también dijo: bienaventurados los mansos. Pero los escribas y fariseos reaccionan cuando son atacados por otros, porque ellos creen que tienen un nombre que defender. Mientras que los cristianos
saben que la única diferencia entre ellos y los que aborrecen a Dios es la gracia soberana, que elige incondicionalmente entre uno y otro, que simplemente ha sido mirado con favor. Por eso se refrena y tiene misericordia y tiene dominio propio, porque está herido, no tiene fuerzas para contestar. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero eso no puede aplicarse a los escribas y fariseos de ninguna manera, porque ellos ya están satisfechos consigo mismos. Ya están relajados consigo mismos. Ellos no están tratando de crecer en santidad, en pureza. Ellos no conocen la doctrina del autoexamen. Ellos están simplemente satisfechos consigo mismos. Sin embargo, los cristianos a veces pasan días enteros desmayando de hambre, en gemidos y gran debilidad, sin poder siquiera estirar su mano hasta el pan para fortalecerse, solo teniendo fuerzas para gemir en débil oración, que la gracia le alcance el alimento. Esa es la gran diferencia entre los efectos de la ley de Dios interpretada a la luz de la santidad de Dios. Ese es el efecto de la predicación verdadera del Evangelio. Esto es lo que produce una opinión alta de Dios y una opinión baja del hombre. El conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre son como un sube y baja. Si Dios está arriba, el hombre estará abajo. Si el hombre está arriba, entonces Dios estará abajo. Los escribas y fariseos son todo lo contrario a la clase de hombres que Jesús describe en las bienaventuranzas. Hay 8 bienaventurados en Mateo capítulo 5 para aquellos que reciban el Evangelio. Y en Mateo capítulo 23, curiosamente, hay 8 malditos para aquellos que reciban el falso Evangelio. No creo que eso sea casual. Hoy día hay millones de personas que, tal como los escribas y fariseos, han entregado su vida a estudiar y practicar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o ambos. En Israel existía un dicho: si alguien es salvo debe ser un fariseo, y si 2 personas serán salvas el otro debe ser un escriba. Ellos eran los modelos religiosos inaccesibles de la población judía de los tiempos de Jesús. Un escriba estaba totalmente dedicado a la traducción, transcripción e interpretación de la ley. Ellos podían recitar el Antiguo Testamento de memoria. Los fariseos fueron la secta que llevó más lejos la ley de Dios. Ellos incluso inventaron mandamientos más rigurosos que los que Dios mismo dio a Israel. Piensen entonces en el shock que se produjo en la multitud que escuchaba a Jesús cuando Él dijo: si no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? El hombre promedio consideraba inaccesible a un escriba y fariseo. ¿Cómo podía ser más santo que ellos? ¿Cómo podría ser más justo? Estos hombres se entregan a las Escrituras, pero lo hacen mal. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa a fin de complacer a los religiosos que les rodean y de sentirse realizados y satisfechos consigo mismos. Sin embargo, no lo harán de buena gana, no lo harán con gozo, harán mayormente lo que creen justo y necesario para salvarse, a menos que ellos crean que deben ganar el mundo para ser salvos o que tengan el orgullo más grande que el mundo. Ellos mueren por su religión porque mueren por sí mismos, pero no morirían por Cristo. Hay algunos que viven lo que creen, otros que ni siquiera viven lo que creen y andan en autoengaño. Los que viven lo que creen están en el mismo camino de perdición porque el problema es lo que creen.
La ley apunta al amor, a los deseos, a las motivaciones, y como ellos no tienen amor por Dios, no entienden el sentido real de las exigencias de la ley. No saldrán de su escondite, no reconocerán lo que en el fondo saben que es verdad, que ellos no aman a Dios, que no están satisfechos con Dios. Tal como Jesús les dijo en Mateo 23, versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta es una característica de los escribas y fariseos de hoy. Ellos cuelan el mosquito y tragan el camello. ¿Qué significa? Ellos van a jactarse quizás de que no ven películas mundanas, o de que no van al cine, o cosas por el estilo, de que usan una vestimenta especial. Pero ellos luego tomarán el nombre de Dios en vano haciendo bromas carnales con otros falsos conversos y luego orarán sin ninguna conciencia de pecado. ¿Qué es lo que están haciendo? Están colando el mosquito y tragándose el camello. Esto es algo típico de los falsos conversos con características semejantes a las de los escribas y fariseos. Quizás alguno de ellos dirá, nosotros no predicamos prosperidad, pero los novios en su iglesia se besan y tienen relaciones extramatrimoniales ilegales y otra vez cuelan el mosquito y tragan el camello. Quizás pelearán con otros por aspectos secundarios de la doctrina cristiana, pero no discutirán acerca de la doctrina de la verdadera conversión, acerca del nuevo nacimiento, acerca de la santidad que agrada a Dios, acerca de las características de la verdadera fe. O quizás solo lo hagan un poco para sentirse bien y nada más. Pero ellos pelearán acerca de las doctrinas de la segunda venida, el divorcio y el nuevo matrimonio y cosas por el estilo. Así se ven entonces los escribas y los fariseos. No tienen un nuevo corazón, por lo que interpretan la ley y a Dios a través de un corazón carnal, caído, corrupto. Segundo punto, la justicia de los bienaventurados. La justicia de los bienaventurados. Jesús tiene en mente, como les dije en una enseñanza anterior, la justicia del hombre descrito en las bienaventuranzas. Un hombre con esa clase de corazón. Como hemos estado aprendiendo, nosotros seremos salvos en el día del juicio final si nuestros nombres, tal como aprendimos en Apocalipsis capítulo 20, se encuentran escritos en el libro de la vida. Eso es lo determinante en nuestro juicio. Sin embargo, también aprendimos que se nos juzgará de acuerdo a nuestras obras, porque nuestras obras jugarán un papel determinante en el día del juicio final. Demostrarán si nuestra fe ha sido genuina o no. Muchas personas dirán que tienen fe en el día del juicio final. Incluso como Jesús nos lo deja ver en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, ellos tuvieron fe. Señor, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Estas personas tuvieron tanta fe en Dios como para invocar el nombre de Cristo. Ellos se refieren a Cristo. Ellos hicieron milagros, ellos invocaron el nombre de Cristo para hacer milagros. Sin embargo, Jesús los rechaza porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber entonces que nuestra fe es verdadera o no lo es? ¿Cómo Dios puede de una manera clara en el día del juicio final demostrar que no fueron salvados por la fe aquellos que dicen haber hecho milagros en su nombre, pero que sí fueron justificados por la fe? Otros hombres, será por medio de la exhibición de nuestras obras. En Mateo 7:21, el problema de esta clase de hombres con esa clase de fe es que ellos no hicieron la voluntad del Padre. Jesús dice, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como hemos aprendido, hermanos, el asunto es que la verdadera fe
hace más que aceptar información, prueba la realidad de esa información. No solamente aprende algo nuevo acerca de Dios y trata de hacer algunos ajustes, hace mucho más que eso. La verdadera fe experimenta las realidades espirituales que la información que recibe le describe. Escucha acerca de Cristo, su hermosura y su valor, pero no solamente escucha y asiente, prueba el valor y la hermosura de Cristo. Comprueba experimentalmente la veracidad de esa información. Hay una coherencia, una armonía entre lo que su mente entiende y lo que su corazón experimenta. Entonces, comprueba que Jesús es un tesoro de inigualable valor, de irresistible hermosura, y vende todo con gozo a fin de obtenerlo. Eso es lo que hace la verdadera fe. Entonces, nuestras obras en el día del juicio final han de evidenciar que nuestra fe ha sido genuina. El problema con Satanás y con los demonios, según Santiago capítulo 2, no es que ellos tengan una mala doctrina de Dios, es que ellos tienen malos deseos. En Santiago capítulo 2, Santiago dice: ¿crees que Dios es uno? ¿Crees en la Trinidad? También los demonios lo creen y tiemblan. Uno dice que tiene fe, otro dice que tiene obras. Él dice: mostrame tu fe por tus obras. Ahora, Jesús tiene algo más para decirnos acerca de la clase de justicia de aquellos hombres que están transitando ahora por el camino angosto. Él dice en Mateo 7, versículo 12, que seremos juzgados por lo que llamamos la regla de oro. Podemos ver en Mateo 25 que seremos juzgados por lo que llamamos la regla de oro. En Mateo 7, 12 Jesús dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, Jesús dice: la esencia, el resumen de la ley es no solamente hacer a otros lo que no querés que te hagan, sino hacer a otros lo que querés que hagan con vos. Esa es la manera en la que Jesús resume la ley. Esta es una ley de amor. Dios es un Dios de amor, su ley es una ley de amor. Por lo tanto, un corazón que pueda vivir en armonía con Dios a través de la ley de Dios ha de ser un corazón que tiene amor. Y ese es el problema con los escribas y fariseos. Ellos no tienen amor. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, Pablo está tumbando las ideas de los judaizantes. Aprendimos un poco acerca de ellos. Los judaizantes creían que si un hombre simplemente se circuncida va a poder ser salvo, y si no lo hace, no. Y Pablo les dice así: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Eso es lo que vale. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es una fe de amor, una fe que obra por amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo dice que el amor no busca lo suyo. Por naturaleza, el amor no busca lo suyo. Dios es amor y Dios espontáneamente no busca lo suyo. Él ama simplemente porque Él es amor. El amor es inherente a todo lo que Él dice, hace y es. Él no puede ser nada que sea carente de amor. No puede decir nada que sea carente de amor. Y cuando este Dios viene a morar en un hombre, entonces ese hombre comprende algo de lo que significa amar por naturaleza. Solo los cristianos, piensen eso, solo los cristianos saben algo de lo que significa amar por naturaleza. Amor espontáneo, amar por amar. Ver a alguien que no conoces y amarle por amarlo, simplemente porque eso es lo que fluye de tu corazón, eso es lo que sale, esa es la inclinación a la cual se mueve tu corazón. Y
En el día del juicio final hemos de tener obras que nos identifiquen con esa clase de personas. Ahora, los judíos tenían su propia regla de oro, pero es diferente a la de Jesús. En una ocasión se le preguntó a un rabino muy importante que cómo podía él resumir la ley saltando en una pierna. Eso fue lo que le dijeron. Y él dijo así: no hagas a los demás lo que no querés que te hagan, lo demás es solo un comentario de este principio. Así este hombre, un principal entre los rabinos judíos, resumió la ley: no hagas a los demás lo que no querés que te hagan, el resto es un comentario de ese principio. Ahora, lo que Jesús dice es muy diferente. No solo no hagas a los demás lo que no querés que te hagan, debes hacer a otros lo que querés que te hagan. Eso es muy diferente. La regla de oro de los judíos es pasiva. No tiene mucho de amor. Más bien es una regla, otra vez, que nace de un corazón egoísta. Es mucho más fácil no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí, que hacer a los demás lo que quiero que me hagan a mí. En la regla de los judíos no hace falta tener iniciativas, no hace falta compromiso, no hace falta involucramiento, entrega, simplemente hace falta quedarse en el molde. Y Jesús dice: no es así. Si Jesús viviera de acuerdo a la regla de oro de los judíos, Él jamás habría venido a morir por nuestros pecados. Simplemente se hubiese quedado en el cielo. Y ese es el problema con los judíos. Ellos viven de acuerdo a su propia ley. Esa es su interpretación de la ley. Hasta ahí llegó su pureza de corazón. Con eso se conformaron y se engañaron. Jesús dice que no es así. Un hombre con verdadera fe, la fe que vale, la fe que obra por amor, el amor que por naturaleza no busca lo suyo sino lo de los demás, aquel amor que nace de la unión del hombre con Dios, se caracteriza por las iniciativas en la búsqueda del bien de otros. Ahora, antes de continuar un poco más y de observar cómo esto funcionará en el día del juicio final, piensen en las implicaciones de la regla de oro. Yo no sé cómo ustedes están escuchando, pero no importa cómo les esté hablando hoy, no importa el grado de gracia que haya sobre mí hoy, no importa si hay mucha o poca unción, el punto es este: ustedes tienen que vivir de acuerdo a la regla de oro. Piensen en las implicaciones de esto. No piensen en mí ahora, piensen en la ley de Dios, en lo que Él exige de ustedes, y examínense. Piensen cómo es un esposo que vive de acuerdo al resumen que Jesús hace de la ley. Resumen que resume el corazón de Dios para con nosotros. Iniciativas de amor en la búsqueda del bien de otro. Hacer al otro lo que querés que te hagan. ¿Cómo debería vivir una esposa que vive de acuerdo a esta ley? Piensen, en la vida entre hermanos, ¿cuánto más deberían involucrarse en las necesidades espirituales, emocionales y materiales de otros en la iglesia si vivieran de acuerdo a la regla de oro? No es nada pasivo, ¿no? Piensen en la predicación del Evangelio. ¿Cómo deberían vivir de acuerdo a esta ley? ¿Cómo te gustaría que te predique el Evangelio? ¿Con cuánta insistencia? ¿Con cuánto dramatismo? ¿Con cuánto amor? ¿Con cuánta claridad? ¿Con cuánta integridad? ¿Cuánto te gustaría que ore el evangelista que venga a traerte el mensaje de salvación? ¿Cuánto te gustaría que te sigan? ¿Y cuánto lo estás haciendo con otros de esa manera? ¿Ven? Un principio muy simple, pero es tajante y profundo. Vean cómo Jesús aplicará la regla de oro en el día del juicio final en Mateo 25. Veamos la escena de la reprobación en los versículos 41 al 45. Jesús dice acerca de lo que Él mismo hará:
habla en tercera persona, pero habla de sí mismo, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: del cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Vean, hay algo que sale fácilmente a la superficie en este texto. No voy a pasar por todo lo que Jesús dice, pero hay algo muy fácil de ver: que los reprobados serán reprobados justamente. Y está hablando de reprobados que creen en Él. ¿Cuándo, Señor, te vimos? Ellos saben de Jesús. El punto es este, hermanos: ellos van a ser reprobados no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. ¿Ven el punto? Estuve en la cárcel, no me visitaron, etcétera, etcétera. Tuve hambre, no me dieron de comer. Ellos serán reprobados no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. No se caracterizaron por las iniciativas de la búsqueda del bien de otros que nacen de un corazón amoroso. Ese es justamente el problema con la justicia de los escribas y fariseos. Cuando ellos sirven a otros, simplemente lo hacen para sentirse mejor. Ellos se sienten mejores personas después de servir a otros. Cuando ellos sirven a otros, en realidad ellos se están sirviendo a sí mismos. Ellos están buscando un sentirse mejor, un complacerse mejor, realización, etcétera, 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 calmar la conciencia. Ahora, cuando Jesús se dirige a los verdaderos justos, a los que han tenido verdadera fe, Él aplicará la regla de oro de la siguiente manera. Versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Para resumir lo que Jesús está diciendo, Él dice: en el día del juicio final, los que han tenido verdadera fe se reconocerán por las iniciativas en el servicio de amor a mis hermanos más pequeños. ¿Y quiénes son aquellos de quienes Jesús dice: estos mis hermanos más pequeños? Por cuanto lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Son los discípulos de Jesús, los hijos del Padre, los hermanos de Él, los miembros reales de la iglesia. Ahora, para terminar con esta enseñanza, creo que esto puede consolar a algunos de ustedes. Hay algo llamativo en la manera en la que los cristianos responden ante la evidencia que Jesús saca a la luz para ponerla a favor de ellos. Ellos reaccionan exactamente igual que los inconversos, que los reprobados. Los reprobados dicen: ¿cuándo, Señor, te vimos y no hicimos esas cosas? Y los discípulos
discípulos del Señor dicen lo mismo, pero al revés. ¿Cuándo te vimos e hicimos esas cosas? Ahora, ¿ven esto? Que hay muchos cristianos que tienen evidencias a su favor que ni siquiera pueden ver. Ellos ni siquiera reconocen la evidencia. ¿Cuándo, Señor, hicimos esas cosas? ¿Cuándo, Señor? Hay cristianos que tienen evidencias que no pueden reconocer. Y habrá evidencia de salvación aún para cristianos que hoy no gozan de seguridad de salvación. ¿Será así, hermanos? Es alentador pensar en eso. Puede que la fe sea pequeña, que las obras sean pequeñas, pero habrá evidencia, aún así. Basta con la evidencia más mínima. Miren, ¿saben por qué muchos hoy dudan de su salvación cuando no deberían dudar? Porque tienen un concepto de sí mismos más pobre que el concepto que Dios tiene de ellos mismos. Les aseguro que es así con varios de ustedes. Porque son pobres en espíritu, a veces demasiado pobres, que no pueden ver que hay evidencias a favor de ustedes. Y será Cristo quien les convenza a ustedes de que le aman a Él en el día del juicio final. Ahora, no debemos olvidar que así como cada pecado se pondrá sobre la luz, todo pecado, aún el pecado más y mejor escondido, aún los pecados más pequeños, también las obras más insignificantes, escondidas y olvidadas saldrán a la luz y serán recompensadas. Ahora, escuchen esto. Escuchen lo que les estoy diciendo ahora. No solamente cada uno de tus pecados se pondrá sobre la mesa, sino cada uno de tus pequeños, insignificantes y tenues actos de obediencia se pondrán sobre la mesa. Todos. Si no me creen, vean lo que Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículo 41. Esta no es mi opinión, es simplemente lo que Jesús dice. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, uno de estos pequeñitos, ¿quiénes son estos pequeñitos? Aquellos a quienes Jesús se refiere en Mateo 25 como mis hermanos más pequeños. ¿Pueden creer que obras tan fáciles como estas se tendrán en cuenta en el día del juicio final? Es increíble. Para mí esto es increíble. Tal día diste un vaso de agua fría por amor a mí, a uno de mis discípulos, y acá está tu recompensa por ese vaso de agua. No sé qué sea la recompensa, pero Jesús dice que no te vas a perder. Es maravilloso. Piensen en esto. La gracia en el día del juicio final hará tres cosas, o dos cosas. En primer lugar, cuando todos tus pecados sean leídos, uno por uno serán borrados con la sangre de Cristo. Uno por uno serán cancelados. Habrá una gota de sangre para cada pecado. Después tus buenas obras serán limpiadas de toda contaminación. Todas tus buenas obras están sucias, todas, absolutamente todas. Todas tienen restos de egoísmo, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero serán limpiadas. Y una vez que sean limpiadas, entonces sucederá algo más. Serán recompensadas. Estando limpias, ya quedará solo lo que el Espíritu Santo produjo en tu corazón. Y serás recompensado aún por las obras más pequeñas. Ahora piensen, ¿cuándo lloraremos más? ¿Cuando la gracia cubra cada uno de nuestros pecados o cuando la gracia recompense cada una de nuestras buenas obras, aún las más pequeñas?
quizás vendrán hombres conversos y dirán a favor tuyo: él me predicó un día cuando estaba en el colectivo y yo después me convertí, aunque él nunca llegó a saberlo. Quizás va a venir un miembro de tu iglesia y va a decir: yo conozco a ese hombre, yo conozco a ese hombre. Cuando yo estuve en gran necesidad económica, él me dio una ofrenda muy importante y jamás me hizo sentir que debía algo. Quizás tu cónyuge va a salir y va a testificar a favor tuyo y va a decir: yo conozco bien a este hombre. Sí, es débil. Sí, su fe es pequeña. Pero él me amó a pesar de mis propias debilidades. Y cada vez que él me ofendió, cada vez que él pecó contra mí, tarde o temprano vino avergonzado a pedirme perdón. Quizás un ángel encuentre evidencias a tu favor y diga algo así como: yo vi como fulano de tal entraba en su cuarto y oraba no solo por su santidad personal, sino fervientemente por la santidad personal de los miembros de su iglesia. Habla mucho de eso para algunos débiles en la fe. Habla mucho de eso. Quizás hasta los demonios sean obligados a testificar a tu favor. Hombres inconversos tendrán que venir y contar cómo cumpliste con la regla de oro. El título del historial de nuestro maestro dice con letras mayúsculas: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el historial de sus discípulos dice algo así: fulano de tal, uno que intentó vivir como su maestro y que se caracterizó por una vida que, aunque no fue perfecta, se entregó en sacrificio por los demás. Y no importa si tus letras están en minúsculas, si hay errores de ortografía en tu título, o si incluso el color del título es tan suave que casi no se ve. Basta con que haya evidencia. Con que haya evidencia. Ahora, Jesús no está pidiendo poca cosa, no piensen eso. En Mateo capítulo 25 no está hablando de poca cosa, está hablando de sacrificios de amor. Sacrificios de amor. No habrá evidencia aún para la fe más pequeña. Déjenme terminar con esto. Mientras pensaba en cómo Jesús va a exhibir la fe débil pero sincera de sus discípulos, me imaginaba cómo los diablos se van a retorcer. Intentaron frenarnos, no pudieron, algunas veces nos golpearon hasta pensar que estábamos muertos, nos dejaron en el piso, ellos se fueron cantando victoria. Al final la gracia nos resucita entre los muertos y seguimos nuestro camino. Eso ha pasado una y otra vez, una y otra vez. Y me acordé de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 15 y 16. En esta escena la iglesia es como una mujer, el diablo es como un dragón. Sucede lo siguiente: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Vean, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, ¿no resume bien esto tus batallas contra Satanás? Tantas veces el gran dragón nos tiene contra la pared, estamos débiles e indefensos, pero cuando el ataque viene de una forma misteriosa, la tierra se abre y se traga la tentación y desaparece. Y alas de águilas vienen a nosotros y podemos huir lejos de la serpiente, lejos del dragón. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa este cuadro? Significa que la mano invisible, sabia, soberana y cariñosa de nuestro Salvador nos va a guardar hasta el fin. Eso es lo que significa. Esto es lo que te define. Sos una pobre mujer del desierto siendo perseguida por un gran dragón, un gran dragón. Así somos los cristianos, no somos gran cosa, no somos fuertes,
Y nos estamos salvando milagrosamente vez tras vez y vez tras vez. ¿Cuántas escenas como estas veremos en el historial de nuestra vida después del juicio final? Vamos a orar. Señor, en tu gracia, por amor de tu nombre y por amor a este pueblo que hoy esperaba tu palabra, te pido que apliques poderosamente todo lo verdadero que hoy he escuchado, a pesar de la gran debilidad con la que hoy estuve delante de ellos. Oh Señor, te pido que tu poder se manifieste más en medio de la debilidad. Abrir el corazón de ellos, Señor. Ponerlos frente a la santidad de tu ley. Que puedan conocerse a sí mismos. Que puedan ser llenos de celo por el Evangelio. Que también sean alentados y consolados en esta batalla tan cruel. Que tengan una opinión correcta acerca de sí mismos, que tengan una esperanza que sea de acuerdo a tus promesas maravillosas. Que así sea, Señor, que así sea. Amén.